Saludo cordial para mis hermanos, para mis hermanas, que Dios los bendiga. Un placer, una gran alegría poder saludarlos en el nombre de Cristo Jesús. Hoy tengo maravillosas noticias para ti, que eres muy amado, que has sido creado por Dios con un plan de eterna salvación, de eterna relación con Él. Y yo digo amén por eso. Además, soy consciente de que estas palabras no están dirigidas a un grupito especial, sino a toda la humanidad, porque ese es el plan de Dios para cada criatura. Vamos a orar para comenzar estas reflexiones y comentarios. Padre que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre por siempre. Gracias, Señor, por tu gran amor. Gracias porque tu luz está llegando a cada conciencia, a cada corazón y está realizando milagros extraordinarios. Al estudiar tu palabra te suplicamos tu dirección, tu bendición y que todas las mentes y corazones puedan inclinarse ante tu majestad. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Hebreos capítulo 6, versos 19 y 20 dice: Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hermano, hermana, Dios sabía de manera anticipada lo que iba a suceder en esta tierra. Sabía de manera anticipada tu pecado y mi pecado. Conocía cada persona, cada decisión. Y aún así, escucha muy bien, pudiendo evitarlo, no lo evitó. Y no lo evitó sin arriesgar una sola alma. Es decir, Él podría haber decidido no crear a ninguno de nosotros o crear una versión diferente de Adán y Eva, que no comieran del árbol, pero así no lo decidió Él, porque Él es Dios eterno, soberano, sabio y sabe lo que permite. Pero esa decisión no estuvo basada en una pérdida de almas o de millones de almas, sino una decisión firme y segura, que permitiría que toda la creación inteligente supiera lo que es obedecer a Dios y lo que significa desobedecer, sin que ninguna de estas criaturas inteligentes se perdieran. Finalmente, Dios ganará la partida en este gran conflicto. Ha sido algo que Él ha permitido con plena conciencia, porque también hizo una provisión suficiente, poderosa y eficaz para que todos sus hijos y sus hijas encuentren oportuno socorro en la gracia que Él ha provisto. Ahora, ¿por qué Dios permitió esto? Es muy sencillo. Lo permitió porque Él sabe lo que es mejor. Y porque lo que no entendamos ahora, lo entenderemos después en la eternidad y diremos definitivamente fue la mejor decisión por parte del soberano del universo. Pero esta decisión no entrañará la pérdida de millones de criaturas, como nos lo han enseñado normalmente. Y una vez más, respeto esa posición y esa interpretación, pero permíteme sugerirte la siguiente. Dios permitió todo esto sin arriesgar una sola vida, sin arriesgar una sola alma. Cristo dio su vida precisamente para vencer a la segunda muerte, precisamente para exaltar de tal manera su amor que en su tiempo perfecto toda criatura reconocerá que Dios es amor, que Dios es justo, que el pecado no vale la pena, que el pecado no paga bien y que por lo tanto debe creer en Cristo para encontrar plena salvación. Alabado sea el Señor. Dios sabía esto y por eso tomó el riesgo, porque sabe que el final va a valer totalmente la pena y el dolor que se ha experimentado. Todo lo que el Señor ha hecho
producirá fruto de justicia, de amor y de redención para todas las criaturas. Bendito su nombre por siempre. Podríamos entonces preguntarnos, ¿y en dónde queda la justicia? ¿Y en dónde queda la ira de Dios? ¿Y en dónde queda la condenación? Oye, hermano y hermana, ¿sabías tú que el lugar y el momento más poderoso en el que se haya manifestado la justicia de Dios y la ira de Dios y a la vez el amor de Dios es en la cruz del Calvario? ¿Sabías tú que allí el Señor Jesucristo experimentó la segunda muerte? ¿Que Cristo allí en la cruz del Calvario murió como culpable, siendo Él inocente? ¿Que aquel que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él? ¿Sabes que en la cruz del Calvario la ira de Dios se manifestó y todos podemos saber ahora una correcta definición de lo que es la ira de Dios? ¿Tú no ves que allí descendió un rayo para partir en dos a Cristo porque el Padre estaba enojado y estaba airado? Allí Dios no descendió con fuego para quemar la víctima que era Cristo. No, es más, Cristo dice que ni el diablo ni el Padre le quitaron su vida. Él dice, nadie me quita la vida, sino que yo la pongo. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. En la cruz el Padre no mató a su Hijo. En la cruz Satanás no mató a Cristo porque él no tenía poder de quitarle la vida a Cristo. En la cruz Cristo puso su vida y de esa manera manifestó la ira de Dios. ¿Cuál es la ira de Dios? Es su desafecto, es su enojo contra el pecado, pero a favor del pecador. Cristo puso su vida en la cruz para darte vida, para abrir una infinidad de posibilidades, de tal manera que todas las criaturas de Dios pudieran encontrar solución a aquel problema gravísimo del pecado. En la cruz, Cristo nos dice que su ira no es contra ti, no es contra la criatura por más mala que sea. Su ira es contra el pecado. Y allí en la cruz Él pone su vida para mostrarnos que nos ama, para mostrarnos que está dispuesto, lo que está dispuesto a hacer para rescatarnos, para darnos vida eterna. Esa es la ira de Dios. Esa es la venganza de Dios. Él mismo recibe el castigo para mostrarnos que el pecado es horrendo, que el pecado destruye lo más lindo, que es la vida del Hijo de Dios. Pero ojo, Él volverá a tomar su vida, porque el pecado no puede destruir eternamente aquello que dura eternamente, la vida y el amor de Dios. Qué linda ilustración de la ira de Dios. Es enojo, es venganza de Dios, pero no contra la criatura, sino contra el pecado. Es venganza de Dios contra el pecado y a favor del pecador. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora, si Dios hubiera permitido la entrada del pecado sin hacer provisión completa, plena y eficaz, entonces la muerte y la perdición de millones de personas hubiera sido su responsabilidad, pues Él podía evitar sencillamente estas pérdidas de vida, no creando a los que Él sabía que se iban a perder. Ahora, usted puede creer diferente y puede interpretar diferente, y yo eso lo voy a respetar siempre, y espero que usted respete la forma de interpretar que tengo. Es lo que yo veo en la Biblia, es lo que yo veo basado en el amor de Dios y en la provisión de Dios y en la plena sabiduría de Dios. Que el hecho de que Él sepa las cosas por anticipado no juegue en contra de sus criaturas, sino a favor de sus criaturas. Que no hayan pérdidas de vida, que el final no sea triste, que en el final no hayan madres y padres en la Nueva Jerusalén tristes mirando hacia abajo porque sus hijos se están quemando y están siendo torturados por un fuego que descendió del cielo. Ese no es un bonito final. Nos han dicho que es un bonito final, pero no lo es. Piénsalo y verás. El final va a ser hermoso y ahora más adelante les voy a hablar del castigo de Dios, cómo castiga a Dios, cómo se venga a Dios.
El pecado, hermanos, es la tormenta, es el ciclón, es el caos que busca mover a las almas hacia la perdición eterna. Pero al enfrentarse con Jesús, que es el ancla firme, es el ancla del alma, pero no cualquier ancla, el ancla firme del alma, el pecado no ganará de ninguna manera. Ni siquiera en un pequeño porcentaje. El pecado está destinado a fracasar. Ya fracasó porque Cristo venció al pecado en la cruz. Y bueno, el pecado sí tocó el calcañar del prometido, de la simiente santa. Tocó el calcañar de Cristo y ha tocado nuestro calcañar, pero no aplastará nuestra cabeza, ni aplastará la cabeza de Cristo, ni aplastará nuestra cabeza, ni nuestro corazón, ni nos quitará la vida. Porque Cristo murió. Esa sentencia, el alma que pecare, esa morirá, sí se cumplió, pero se cumplió en Cristo para que Cristo pudiera darnos a nosotros el futuro y el estado que Él se merece. Él experimentó nuestra muerte, la que nosotros nos merecemos, para que no tuviéramos que pasar por ahí. Si bien en esta tierra experimentaremos la primera muerte, la segunda muerte ya no tiene poder sobre aquellos que son amados por el Señor. Y pregunta, ¿cuáles son los amados por el Señor? Todos somos amados. Ahora explicaremos lo que va a pasar en el castigo del Señor y en la segunda muerte, como lo dice la Biblia. Ahora, Romanos 8, 28 al 39 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y usted dirá, esto solo se aplica para los que aman a Dios y los que aman a Dios son los que guardan sus mandamientos. Y yo digo, amén, claro que sí. Pero ¿quiénes son los que aman a Dios? ¿En realidad tú lo amas? ¿Crees tú que eres digno de recibir ese nombramiento de amar a Dios? ¿Amas tú a Dios? Yo, en mi carne, sé que no lo amo, pero a mí se me acredita o se me imputa todo aquello que se dice del amado, todo aquello que se dice de Cristo. Cristo murió en la cruz, Cristo resucitó y ahora Cristo intercede delante del Padre por toda la humanidad, porque su muerte y su sangre no tiene condición social, no es dada solamente para los ricos o para los pobres, es para todos. Su intercesión, su mediación es para todos. Y todo aquel por el que Cristo intercede es visto por el Padre como alguien que lo ama a Él. Aunque todavía esa persona esté en un estado de muerte espiritual y todavía no se haya dado cuenta de que por Él murió Cristo Jesús. Esa intercesión lo cobija. Esa misericordia lo cobija. Por esto es que no hemos sido destruidos. Por esto es que el mundo todavía está en pie a pesar de todas las cosas horrendas que se están haciendo en este mundo. Cada cosa tendrá su justo pago en su momento indicado. Pero mientras tanto, todos somos llamados y todos estamos asegurados en Cristo Jesús porque su sacrificio es suficiente. Sigue diciendo el verso 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿A quiénes conoció de manera anticipada? ¿Solamente a los adventistas? No. ¿Solamente a los pentecostales? No. ¿Solamente a los elegidos? Sí. ¿Y quiénes son los elegidos? Muchos son los llamados y pocos los elegidos. Eso es verdad, pero habrá un momento en la eternidad en que todos seremos elegidos. En esta primera tanda de salvados, si se puede llamar así, en aquellos que son llamados primero, porque dicen muchos irán primero y otros serán postreros. Algunos entrarán después. En esta primera tanda entran menos que los que quedan para después, pero al final toda la creación será elegida, porque Dios lo sabía de manera anticipada. Ahora solo entran aquellos que son sencillos de corazón, aquellos que se rinden delante de Dios y le dicen, Señor, yo no quiero vivir mi vida sin ti. El pecado existe, pero a mí no me gusta el pecado. Yo te amo a ti, quiero ponerte a ti primero. Pero hay otro grupo de llamados, que son todos, porque todos son llamados,
y a todos los conoció de manera anticipada, que ahora están embelesados y hechizados por el pecado. Unos son adúlteros, otros son hechiceros, otros son injustos, otros son amadores de sí mismos, otros son avaros, vanagloriosos, soberbios. Y sin embargo, eso no quiere decir que Dios no los ame. Dios odia el pecado que ellos manifiestan, pero los ama con amor eterno. Y tiene un plan también para ellos. Y en su momento entrarán, porque Dios no perderá a ninguno. Porque el buen pastor da su vida por sus ovejas. Porque el buen pastor no va a quedar contento hasta que tenga las 100 ovejas aseguradas en el redil. Y estas personas que acabo de narrar, que podríamos nosotros estar allí incluidos sin saberlo, son o somos esa ovejita perdida, esa ovejita rebelde que se va bien lejos del aprisco, pero el Señor nos va a buscar hasta el final, porque su misericordia no se agota, porque vive eternamente para amarnos y logrará su cometido. El pecado no ganará. El adulterio no ganará, la hechicería no ganará, la perversión del corazón humano no tendrá la última palabra. Solo Cristo tendrá la última palabra. Sigo leyendo. A los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Nota que Pablo está hablando aquí por fe en el futuro. Un día todos seremos justificados, santificados y glorificados en Cristo Jesús. Unos primeros y otros postreros, pero todos entraremos por la gracia del Señor. Y el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es el ancla del alma. El pecado no podrá hacernos naufragar. Podrá hacerlo por un instante, pero su misericordia dura por siempre. El pecado es temporal, el amor es eterno. El pecado dura un momento, la misericordia dura para siempre. Ninguna de las criaturas de Dios que Él permitió que nacieran en este mundo perderá su vida. Unos tendrán que pasar por el fuego, otros pasaremos por el fuego ahora, sufriendo por Cristo, sufriendo por predicar que Cristo salva, que Cristo viene, que Cristo es amor, que hay que obedecer a Cristo. Pasaremos por el fuego también, pero otros pasarán por el fuego para purificarse de su pecado, para entender lo que es el pecado, para entender lo que es el amor de Dios, para entender lo que Cristo hizo por ellos, y al final todos, sin que falte ninguno, entraremos con el Señor a reinar con Él. Alabado sea su nombre. Jesús es el ancla de tu alma. Nada podrá separarte eternamente del amor de Dios. El Señor Jesús murió no solamente por los creyentes actuales, no solamente por los que actualmente son justos, murió por todos, para traer salvación a todos. No hay ninguno excluido. Ni siquiera aquellos que ahora no quieren estar incluidos están excluidos. Ojo, nadie está excluido. El Señor
los ha incluido a todos, porque Él es amor, porque Él no hace acepción de personas. Aún los que ahora no quieren un día querrán, y Dios tiene suficiente paciencia para esperar ese día sin obligarlos. Porque muchos de ellos en su rebelión actual odian a Dios y a la verdad, pero no saben que un día serán conquistados por el amor. No lo saben todavía y creen que no. Pero aunque no lo sepan, serán conquistados. Claro que sí. Dios no pierde, Dios siempre gana. Muchos hermanos son como Saulo, que escuchó predicar a Esteban, que escuchó seguramente predicar a Pedro, escuchó predicar a muchos cristianos y vio el amor de esos cristianos mientras los apresaba o incluso los azotaba y los maltrataba y los humillaba. Y no se arrepintió. Necesitó ver una revelación poderosa, autoritativa, gloriosa de Cristo para poder reaccionar. Algunos dicen, es que no puede haber arrepentimiento después de la muerte en la resurrección porque ya no sería sincero, porque estarían viendo la evidencia y entonces al ver la evidencia se están arrepintiendo porque les conviene, porque están viendo el poder de Dios y ahorita realmente no es un verdadero arrepentimiento. Pero Saulo vio eso, Saulo vio a Jesús en gloria y escuchó el poder de la voz de Jesús. Y alguien podría decir, entonces no se arrepintió de verdad, porque se arrepintió bajo la majestad de Jesús. Pero hermanos, el Señor Jesucristo tiene poder para inspirar un verdadero arrepentimiento en esos corazones que son tan duros como el corazón de Saulo. Y para recibir ese arrepentimiento, realmente no es el arrepentimiento el que nos capacita para estar delante de Dios. Es el amor de Dios el que nos lleva al verdadero arrepentimiento. Y justo en ese juicio final, el Señor Jesucristo se va a presentar de una manera gloriosa. Ya no como el cordero solamente, sino también como cordero y como león. Y alguien podría decir, pero es que el león no perdona al cordero, el león no perdona a su presa y los malos serán la presa y el Señor los va a devorar con su justicia. Y yo le digo algo, el león que representa a Cristo, el león de la tribu de Judá, no es un león violento, no es un león que quita la vida, es el león que es representado en la tierra nueva como siendo pastoreado por un niñito sin que ese niño sufra daño alguno o peligro alguno o riesgo alguno. El león sí está enojado, pero no contra ti. Podrás ser homosexual, podrás ser lesbiana, podrás ser prostituta, podrás andar en unos caminos horrendos que te están dañando a ti y están dañando a otros, pero Dios te ama y ese león no está enojado contigo, ese león no te va a devorar a ti, va a devorar tu pecado y mi pecado para salvación del alma, para salvación de lo que Él creó para que viviera eternamente. Alabado sea su santo nombre por siempre. Él es el ancla del alma. Por eso el alma no naufragará. Porque Cristo es el ancla firme de tu alma y de la mía. Él no quiere que le sirvas por miedo al castigo. Él no quiere que le sirvas porque quieras evitar el fuego. Él quiere que le sirvas por amor. Y si tiene que aparecer delante tuyo como lo hizo con Saulo, lo va a hacer. Puede ser ahora o puede ser después de tu muerte, en la resurrección. Para Él no hay límite. Para su amor no hay límite. La muerte no puede impedir que Dios siga siendo Salvador, Redentor. Alabado sea su nombre por siempre. Claro que sí, yo lo creo así. Y de todo corazón lo creo así. Hebreos 6, 4 al 8 dice lo siguiente. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios.
Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Aquí Pablo habla de manera hiperbólica, de una manera exagerada para despertar la conciencia. Y él nos dice, es imposible que después de haber gustado de la gracia de Dios recaigamos. La imposibilidad no está en el arrepentimiento y la renovación de la persona que recae. La imposibilidad real está en que cuando alguien conoce de verdad a Cristo, recaiga en el pecado y se aleje tanto de Dios que Dios no lo puede alcanzar. Dios es tan poderoso y su amor es tan glorioso que nos alcanza donde nosotros estemos. Es decir, el pecador no se puede colocar tan lejos de Dios que Él no lo puede alcanzar. Porque ya Dios sabía tus decisiones y la magnitud de tus decisiones y anticipadamente hizo provisión para alcanzarte donde quiera que te pongas. Para Cristo no hay casos imposibles. Para Él todo es posible. Y para su amor todo es posible. No hay nada que el amor no pueda lograr, sin obligar a nadie, hermanos, porque Él sabe cómo hacerlo. Él tiene la paciencia suficiente para hacerlo. Por eso el día de la salvación no es mañana, es hoy, porque al ver la magnitud de su amor, el pecador no quiere seguir pecando. Cuando el pecador comprende que Dios lo ama tanto, que puede perdonar cualquier cosa que haga, el pecador se rinde y se humilla y dice, ¿para qué pecar entonces? ¿Para qué pecar si soy salvo? Si mi gran y mayor deleite debe ser amar a aquel que me ama tanto, ¿cómo obtendría yo coraje de tratar mal a aquel que me ha tratado tan bien? Esa es la reacción, o debe ser la reacción del pecador, y entonces la salvación no es mañana, la salvación es hoy, porque hoy acepto a aquel que me ama tanto. Y aquel que toma una decisión contraria a esto se va a hacer daño a sí mismo, va a dar coces o patadas contra el aguijón, se va a dañar a sí mismo y va a perder mucho que podría ganar. Va a perder mucha oportunidad de crecer en Cristo y de ser bendición en vez de maldición para otras personas. Cuando Cristo venga, dice una parábola de la Biblia en Mateo 25, 41, 46 también, que Él le va a decir a su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Pero como todo lo que Dios pronuncia es bendición, aún la palabra malditos en ese contexto no es para perdición, es para bendición. Él está maldiciendo precisamente aquello que Él no creó. Aquello que hay en estas personitas que las ha convertido en cabritas, y cuando el Señor pronuncia esa maldición alcanza el pecado y lo destruye, porque el pecado no fue creado por Dios, pero deja vivo aquello que Dios sí creó, esa alma, esa conciencia, esa vida. Lo que es de Dios no se puede maldecir, porque lo que es de Dios, esa vida, esa conciencia, es alcanzado y rodeado por el fuego celestial, porque es alcanzado por la promesa que Dios le hizo a Abraham. En tus simientes serán benditas. Oiga, ¿algunas familias? No. ¿La mayoría de las familias? No. ¿La mitad de las familias? No. Todas las familias de la tierra. Y en Cristo Jesús, cada individuo recibe la bendición prometida a la simiente de Abraham. Alabado sea el nombre de Dios, bendito sea su nombre por siempre. Qué gozo y qué alegría. Ahora, último texto que quiero analizar con ustedes para testificar que Cristo es el ancla firme del alma. Hebreos capítulo 10, versos 26 al 29. Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta
al Espíritu de gracia? Notemos, hermanos, que lo primero a lo que debe llamarse la atención es que dice que si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Permítanme sugerirles que cuando alguien recibe el conocimiento de la verdad como es en Cristo, ya no desea vivir para pecar voluntariamente. El fruto del Espíritu es el que se manifiesta en la vida de una persona que recibe la verdad en Cristo. Si alguien peca voluntariamente es porque no ha recibido el conocimiento verdadero y no ha comprendido el amor de Cristo, y entonces el sacrificio de Cristo no le alcanza o no lo cobija todavía. Pero eso no quiere decir que algún día no lo va a hacer. Eso quiere decir que todavía esa persona está muerto en sus delitos y pecado, pero que un día el Señor lo va a alcanzar porque ya Dios hizo provisión anticipada para que esa persona encuentre salvación. Por ahora no la ha alcanzado, como fui yo en un tiempo y como fuiste tú en un tiempo cuando éramos por naturaleza hijos de la ira y estábamos alejados de la verdad de Dios y no comprendíamos la verdad y vivíamos en pecado. El sacrificio de Cristo ya se había hecho por nosotros, pero todavía nosotros no lo habíamos permitido obrar en nuestra vida de tal manera que viviéramos haciendo la voluntad de Dios. Esa persona que está pecando voluntariamente no ha recibido a Cristo porque no lo ha conocido, pero llegará su momento en que lo va a hacer. Alabado sea Dios. Pero resulta que aquí también me habla de que hay un castigo para aquel que rechaza la sangre de Cristo y que tiene por inmunda la sangre del pacto eterno. Es decir, que rechaza y además de rechazar esa sangre se burla de Cristo Jesús y de su sacrificio. Entonces, como nos han enseñado a pensar en un Dios muy humano, que se enoja, que pierde la paciencia, que le gusta pagar mal por mal, entonces decimos que a esa persona le va a llover un fuego que lo va a devorar, que lo va a atormentar, que la carne le va a arder y que va a gritar blasfemias. Pero si nosotros analizamos la Biblia a la luz de Cristo y vemos que en la cruz Cristo no manifestó rayos, ni centellas, ni fuego contra aquellos que se burlaban de él, sino que pidió que Dios los perdonara y que no les tuviera en cuenta ese pecado porque no sabían lo que hacían, ahora sabemos cómo es que Dios va a devorar a los que tengan por inmunda la sangre del pacto. ¿Cómo los va a devorar? ¿Cómo los va a castigar? Con fuego, ¿cierto? Pero resulta que el fuego en la Biblia no es tortura. No es fuego para que se cumpla toda justicia vengativa y haga que los pecadores blasfemen y reciban su justo pago. No, el fuego en la Biblia no es así. El castigo que le espera a esas personas no es así, porque Dios no es humano. Dios no es como nos lo han pintado. Dios no es vengativo. Claro, Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré, yo daré el pago. Como si nos dijera a nosotros, ustedes no se vengan, déjenme que yo lo voy a hacer. Pero la Biblia nos muestra un ejemplo de cómo se venga el Señor. Y ese ejemplo quiere Él mostrarlo a través de nosotros. Dice Romanos capítulo 12, versos 14 al 21. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Ahora, si Dios nos manda a llorar con los que lloran, yo les pregunto, ¿cómo van a estar los impíos en el día del juicio? ¿Humillados? ¿Llorando? ¿Será que Dios va a estar allá contento, feliz porque está humillando a los impíos y no va a llorar con ellos? ¿O será como un padre que llora con sus hijos rebeldes cuando ve que estos están recogiendo lo que han sembrado? ¿Qué padre o qué madre bueno se goza y aplaude cuando sus hijos rebeldes están recogiendo lo que han sembrado? ¿Quién de esos padres buenos o esas madres buenas no quiere estar allí con su hijo, sufriendo con su hijo, a pesar de que su hijo está recogiendo lo que se merece? Bueno, el Padre Celestial no es menos misericordioso. Los malos en el juicio estarán avergonzados y se sentirán humillados, pero no porque Dios esté feliz de castigarlos o porque Dios esté contento de torturarlos con fuego, sino porque van a contemplar
el amor de Dios de una manera muy clara, y a la luz de ese amor de Dios, a la luz de lo que Cristo hizo por ellos, cuando Él sea levantado en ese juicio, ellos se van a sentir muy avergonzados. Mira lo que sigue diciendo el texto que quiero leer para ti, para ilustrar cómo se venga Dios. Dice el 16 de capítulo 12 de Romanos: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Ojo, ahí está la venganza. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Esa es la venganza de un cristiano. Y sigue diciendo: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hermano y hermana, es apenas clarísimo que si Dios a mí, que soy pecador, me pide que no me vengue y que no use el mal contra el mal, Él tampoco lo hará. Y en la cruz, Cristo manifestó cuál es su venganza. En la cruz, Cristo entregó su vida para mostrarnos cuánto nos ama el Padre Celestial, cuánto nos ama Él, pero también para mostrarnos cuánto odia el pecado. Él recibió el castigo que tú y yo merecemos para que nosotros seamos libertados y en el fuego de Dios podamos ser purificados. Él abrió esa puerta, Él abrió ese camino de oportunidad para que nadie se pierda, sino que todos encuentren vida eterna en Cristo Jesús. Para eso se sacrificó el Señor. ¿Cómo es el fuego de Dios entonces en el tiempo final? El fuego de Dios no será otra cosa que su amor en acción en contra del pecado de los malos, pero a favor de los pecadores. Su amor en acción. ¿Sabes que no hay mayor y peor venganza para alguien malo que ser amado por aquel a quien Él le hizo el daño o le hizo el mal? La Biblia dice que cuando usted le hace el bien al que le hizo el mal, ascuas de fuego se amontonan sobre su cabeza. Ese es el fuego divino. Es el amor de Dios obrando en esa cabeza para que el pecador haga un contraste y piense: yo le hice daño a Él, pero Él me hace el bien. Yo lo traté con ira, con odio, pero Él me trata con amor. Y eso hace que le dé vergüenza. Ese es el fuego de Dios. Amor en acción para que el pecador se sienta confundido y diga: ¿cómo es que éste me ama si yo no merezco tanto amor? Ese es el fuego divino. No es torturador. No es aniquilador de lo que Dios ha creado. Es restaurador, es refinador. Dios no enviaría fuego para acabar con sus amados, sino para acabar con lo que Él no creó, con el pecado. Dice Proverbios 25, 21 al 22, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Así harás que le arda la cara de vergüenza y el Señor te lo pagará. El Padre Celestial nunca ha pensado en rostizar o en aniquilar a sus criaturas. Es nuestra mente muy humana y muy vengativa la que ha contemplado a un Dios que rostiza, que aniquila con fuego. Dios no es así. Dios es amor. Y Dios, sabiendo todo de manera anticipada, hizo provisión para que sea ahora o sea en el juicio final, todos sean rescatados. Pasaremos por el fuego. Sufriremos, lloraremos, nos arrepentiremos cuando por fin podamos ver a Cristo en todo su esplendor, como Pablo lo vio, y decir: Señor,
perdóname por todo el daño que te hice. Perdóname por no haber valorado tu amor. Señor, no merezco la vida. Y él dirá, el que a mí viene, no le echo fuera. Dice la Biblia que toda rodilla se doblará delante de Dios y toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Pero no serán confesiones falsas, ni externas, ni hipócritas. No será un doblar de rodilla hipócrita. Será la mayor de las confesiones que el Espíritu Santo logrará que cada criatura haga delante de aquel que por fin será levantado delante de todo ojo le verá tal como Él es. Y se lamentarán las tribus de la tierra y dirán, Señor, ¿qué heridas son estas que tienes en tus manos? Y Él dirá, son heridas que me hicieron mis amigos. Fui herido por ti, pero yo no te odio, yo te amo. Y entonces no faltará ninguno en la patria celestial. Tu Hijo estará allí contigo. Tu Padre estará allí contigo. Nadie faltará. Que nadie falte allá, dice el himno Unidos en Verdad. Y nadie faltará. Ni una oveja faltará. Ni un hijo pródigo faltará. Ni un hijo mayor faltará. Ni una moneda quedará perdida. Porque Él salvará a todos. Y entonces la eternidad será gloriosa. Porque lo único que va a faltar será el pecado. Y nunca más se volverá a levantar. Porque nadie podrá pecar sabiendo que tiene un Dios que lo ama tanto. Jesús es el ancla de tu alma, es el ancla de nuestra alma. Por tanto, el pecado no tendrá la última palabra. Alguien me dijo, hermano, usted está predicando lo que todo el mundo quiere oír. Y yo le digo a esa persona, no es cierto. Estoy predicando lo que nadie quiere oír. Y lo sabía. Sabía lo que iba a pasar. Muchos se han ido del canal. Muchos me han maldecido, me han maltratado y hasta me desean la muerte. Y de cada 1000, 2 aceptan este mensaje. Porque se acostumbraron a ver a un Dios vengativo, a un Dios enojado, a un Dios que deja que el pecado gane. Porque según la interpretación tradicional, son más los que se van a perder que los que se van a salvar. Y en ese sentido, el pecado ganaría. Pero en la interpretación correcta de la Biblia, bajo el amor de Dios, el pecado no gana ni siquiera en un alma. No tendrá la última palabra ni siquiera con una sola criatura. Porque una sola criatura vale la sangre de Cristo. Y esa sangre no habrá sido derramada en vano. Dios es amor. Señor, gracias por tu palabra. Sé que a muchos no les parece tu palabra. Les desagrada y se rompen las vestiduras. Pero Señor, yo creo que esta es tu palabra. Y lo creo muy sinceramente. Y creo sinceramente que el que comprende esta palabra no desea salir a pecar, sino que desea rendirse por completo delante de alguien tan bueno como tú. Señor, ten misericordia de nosotros, o mejor, ayúdanos a ver tu gran misericordia que tienes para con nosotros. En tu mano ponemos nuestra vida. En tu mano ponemos la vida de cada uno de nuestros amados, para que obres con poder milagros extraordinarios, de tal manera que el mundo entero pueda contemplar tu gloria, tu amor, y en vez de seguir en la maldad, todos produzcamos frutos de justicia y de verdadero arrepentimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Oh, mi hermano, mi hermana, no te pido que compartas este mensaje porque sé que para la gran mayoría es un mensaje que no debe ser compartido según su interpretación. Pero te pido que sigamos orando los unos por los otros. Cristo te ama, Cristo viene pronto, Cristo tiene un plan eficaz para ti y para mí. Maranata.